hablar acerca de la santificación, ¿no? Que siempre nuestra institución, Santiago de Amigos, ¿no? Que ha llevado esas prácticas desde antes, no es reciente, ¿no es cierto? Tampoco, hermanos, nuestra institución, no piensen, hermanos, que es una institución, una congregación nueva, ¿no? Ya estamos más de 100 años, ¿no? Aquí en nuestro territorio boliviano, que cumple nuestra institución Santiago de Amigos. Entonces, no es una institución reciente, ¿no? Entonces, hermanos, lleguemos siempre lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para esto es importante, también es como estamos aprendiendo, ¿no? Puede que haya alguna duda en nuestras vidas, qué es la santificación, ¿no? Entonces, también nosotros, la ciencia habla que el creyente, el Hijo de Dios, debe tener, ¿no? La salvación y su santificación, ¿no? Y si la santificación, aquí, mire, ¿quién duda en esa tarde qué es la santificación o la santidad? La santidad en la palabra de Dios también dice que es el mismo el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que también dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra institución, en otras palabras, con esto no quiero desviar, sino esa dice, no es otra cosa la santificación, donde nos está completando, ¿no? Una obra completa del Señor. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a aprender a entrar en alguna parte, por lo menos la introducción, y el próximo domingo estaremos también ya viendo diapositivas, qué es la santificación. No creo que va a ser un domingo por la tarde, no sé cuántos domingos vamos a ocupar para que todos seamos uniformes, ¿no? Que no estemos pensando de otra manera, sino basándonos siempre a la Biblia, ¿no? Entonces, lo más importante. Hoy por tarde, hermanos, nos va a compartir nuestro hermano Luis. Nuestro hermano Luis está alistando, entonces, hermanos, vamos a dar lugar a él, nuestro pastor. Adelante. Hermanos, muy buenas tardes. Le agradecemos al Señor porque otra vez estamos reunidos y le agradezco al Señor por los hermanos que han vuelto esta tarde. No muchos vuelven, ¿no? Pero el Señor entiende, como dice el pastor. El Señor entiende que algunos tal vez estamos necesitados y no queriendo perder el tiempo, venimos a aprender más. Mientras van encendiéndose los equipos, oraremos para que el Señor nos ayude esta tarde, para que estemos en comunión con Él y, como dice la palabra, que Él tome control de este momento. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por este día, porque también estamos otra vez reunidos. Gracias a ti, Señor, porque tú lo permites. Señor, tu palabra dice, Señor Dios Todopoderoso, que tú pones el querer en nosotros, Padre, Señor Dios Poderoso, para poder aprender, Señor. Te damos gracias, toma control de este momento, Padre. Toma control, Padre, Señor, de mi labio, de quien hable también en esta tarde. También algunos hermanos quieren expresarse, Señor. Toma control para que tú seas fluyendo a través de él, Padre, Señor. Te doy gracias en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Teníamos esa necesidad, ¿no? Compartíamos con la palabra de seguir aprendiendo en este caminar, de entender lo que es la salvación y la santidad, porque creo que tenemos que tener claro estas dos obras de gracia, porque entender claramente uno nos va a permitir a nosotros aprender en qué etapa estamos o cómo hemos llegado a esa etapa de la santificación y para ayudar a otros hermanos. Porque bien tenemos que entender para que le ayudemos cómo se consigue la salvación y la santidad, ¿no? Entonces, en ese querer saber más, en esta subjunta anual, hemos estado tratando de averiguar y tuvimos alguna conversación, si se puede decir, informal, con nuestro pastor Gonzalo Balboa, que es el pastor de Santa Cruz. Y el último día, así como de corrida, lo abordé al pastor Emilio Chino. Entonces, con él, un ratito con mi esposa, vamos así hablando para que nos ayude también a entender específicamente lo que era la santidad, ¿no? Porque yo en los estudios previos ya habíamos entendido o compartido palabra
de lo que es la salvación, ¿no? Y en realidad es un proceso hasta la glorificación, la salvación dice. Y en un lugar dice, pues no tengo el texto, el versículo puntualmente, dice que nuestra salvación se va a completar en la glorificación cuando el Señor nos resucite y nuestra alma y cuerpo otra vez se junten, ¿no? Entonces en ese momento se va a completar la salvación. Entonces si entienden, es todo un proceso, es la salvación. No es nomás en un punto cuando ya recibes el Espíritu Santo. No es solo, claro, que se concentra ahí, pero se completa hasta el momento de la redención, hasta el momento en que si dormimos, si algunos hermanos han fallecido, como nuestro hermano Agustín, los va a hacer resucitar, dice, con cuerpos inmortales. Hasta ese momento se va a completar la salvación. Entonces, habíamos hablado estas etapas, ¿no? Que es el llamamiento, conversión, regeneración, santidad, santificación y la glorificación. De eso ya hemos podido entender, ¿no? Ya creo que ha estado claro. De todos modos, si alguien está con alguna pregunta, no tenga miedo, como dice nuestro hermano Benjamín, en alzar la mano, ¿sí? No tenga miedo, porque se enriquece más cuando hay dudas y preguntas y ambos salimos de dudas, ¿no? Porque no solamente de mí puede ir cualquier expresión o alguna afirmación, también yo necesito replicarme, necesito yo retroalimentarme con opiniones de ustedes, como lo fueron los grandes testimonios que yo escuché de las hermanas principalmente, cómo habían conseguido su salvación y santidad. Para mí ha sido de mucha bendición en este caminar de comprender, ¿ya? Hermanita, ¿quiere preguntar? Ah, ya, hermano. Entonces, hermanos, en este proceso yo había casi al finalizar mostrado este gráfico, ¿no? Este gráfico en el que hay un llamamiento, hay una conversión, una regeneración y una santificación, ¿no? Y yo compartía en que en el círculo del medio es cuando conseguíamos nuestra salvación, cuando el Señor nos había perdonado de pecados, cuando el Señor nos había dado el Espíritu Santo, porque ¿quién es como regalo viene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es como así yo lo había graficado y ciertamente bajo alguna literatura estaba investigando que ciertamente es aproximadamente así. ¿Qué me sacó de duda? Esta charla que yo decía con el pastor, yo estoy viendo y se concentra más en este gráfico, ¿ya? Hay un llamamiento que es el momento en que el Señor Dios hace el llamamiento a través del Evangelio y ya el creyente empieza ya ese proceso. Ciertamente es un proceso, no en el sentido de que tenga etapas, no en el sentido de que tengamos que pasar etapa 1, etapa 2, etapa 3 para llegar a un punto. No, no precisamente eso, sino en el tiempo en el que uno empieza a alimentarse de la palabra del Señor y empieza a creer, porque para el hombre natural es difícil rápidamente creer. Y ahí les había hecho recuerdo de ese momento cuando los hermanos en la campaña en la garita se habían acercado, ¿no? Fueron de voluntad, nadie les ha obligado. Fueron de voluntad, pero no se ha manifestado, digamos, que ellos habrían sido salvos. Porque cuando alguien consigue una salvación, así como su experiencia de nuestro hermano Germán, y de muchos, uno expresa porque algo raro le ha pasado y he sido, el Señor me ha salvado, dice. Entonces eso es manifiesto, o sea, se da cuenta uno. Entonces es así, es como se manifiesta, ¿no? Entonces el pastor me decía que todos esos fines, la conversión, la regeneración, la santidad y la justificación, aunque en la justificación todo se concentra en la salvación, ¿ya? Cuando uno ha conseguido la salvación es porque ha sido convertido, ¿ya? Ha recibido esa conversión, ¿ya? Y también ha sido regenerado, ha vuelto a nacer, eso dice la palabra del Señor. Ya somos, incluso hay
En la literatura dice, hay una parte que no lo he aumentado aquí, dice la adopción. Eso quiere decir que hemos sido hijos, declarados hijos del Altísimo, ¿ya? También uno ha sido justificado, y la justificación es por fe. Cuando uno ha creído, el Señor te ha declarado, dice así, textualmente dice, ha sido declarado justo. Entonces, por eso es que les decía que el salvado puede vivir con esa seguridad de que el Señor ya lo ha justificado, porque esa experiencia de ser salvado, pero realmente el que ha sido salvado recibe esa experiencia y ese contacto, esa experiencia de recibir, de tener esta salvación, es imborrable. Difícil es como hubieras tenido un encuentro, a ver, con el presidente de la República, te hubieras sacado una foto, eso llega a ser una experiencia así pasajera. No, siempre lo vas a tener presente. Entonces a veces todos tenemos alguna cosa que nos ha impactado, ¿no? Entonces así de imborrable es ese momento en que el Señor te ha dicho, has sido salvado o te han sido perdonados los pecados. Entonces de eso uno tiene que estar seguro, ¿no? Cuando yo les decía examen, amén. Entonces ese es el nuevo nacimiento. Se concentra ahí el nuevo nacimiento, en ese grupito del centro que dice salvación. Pero este caminar hasta el momento de la salvación, si se dan cuenta, es un proceso no, como decía, en etapas que tengamos que pasar, sino un proceso en el que tengamos ese convencimiento y se presente ese fenómeno de creer, el creer, porque básicamente en los evangelios, como les dije, está todo en creer. El hombre va a ser justificado por haber creído, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, una certeza que nos permita, o sea, no dudar, ¿ya? Entonces, ese es ciertamente es una etapa en el que pasamos. Ya les conté la experiencia de mi papá Florentino, que pasó un tiempo para que él pueda acercarse al Señor, ¿ya? Ahora voy a hablar ahora quiero aclarar, como decía, si bien así lo manifestaba nuestro hermano Benjamín, y es ciertamente así, que cuando uno consigue su salvación, hermanos, esa partecita me van a atender porque eh, también tiene algo de interpretación. Y en Salmos dice, David dice pues que el Señor ama a aquel que tiene buen criterio, buen juicio. A veces no vamos a encontrar las respuestas bien claras, es bien textual en la Biblia. De ahí, por eso seguramente nuestro hermano Fernando en alguna otra oportunidad decía, ¿no? Que hay corrientes, los arminianos, así, corrientes, ¿no? Los que creen, que parecen estar bien fundamentados y por tal vez alguna aparente ambigüedad, pero no, yo particularmente no creo. La palabra, como manejo una frase que un pastor dice, la palabra confirma la palabra, ¿ya? No se puede contradecir la palabra. No puede haber una palabra para tales personas, para cierto grupo de cristianos y otra palabra para otro grupo, no. A veces nace de diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces habíamos estudiado y compartido la palabra del Señor, que en esta etapa de lo que es la salvación, uno reciba al Espíritu Santo, ¿ya? Y me bendice mucho su testimonio de nuestro hermano Germán, cuando dice que el fruto del arrepentimiento, que está en Romanos 6:22, dice, es vuestra salvación, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que en la salvación uno ya comienza a experimentar lo que es la salvación. Porque imagínense, cuando vamos a buscar la salvación y lo hacemos con tanto anhelo que esperamos una respuesta, así como nuestro pastor Felipe en su testimonio, me acuerdo siempre de que él incluso pidió en oración confirmación, nuestro hermano Germán. Entonces, el conseguir eso no es solamente así de una frase, de una palabra, es por buscar y encontrar una respuesta de nuestro Señor, ¿no? En oración. Entonces, eso, ¿qué le inspira al hombre que está buscando eso? Que después de haber conseguido, ¿creen que va a seguir pecando? No, pues no.
porque ha ido con intensidad a buscar a los pies del Señor salvación. Él ya está con el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo, ya está el camino a la santificación, ¿ya? Entonces, por eso es que yo afirmaba que cuando conseguimos nuestra salvación, comenzamos ya nuestra santificación, que es en realidad, es otro proceso. Es otro proceso en el que hay dos, y en el concepto de la que es la santidad, lo había expuesto, hay dos actores en lo que es la santificación, ¿ya? En la santidad. Uno es el creyente, el que ha conseguido la salvación, y otra es el Espíritu Santo. Ambos trabajan para que el hombre se acerque más al Señor, se parezca más a Jesucristo, como dice la palabra, y estemos cada vez más alejados del pecado. Ese es ese proceso en el que ya comienza ya la santificación, ¿ya? Entonces, eso quería compartir. En la santificación, nosotros vamos a recibir lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hay un momento en que recibe uno la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? También recibe poder, porque hasta el momento en que uno recibe la salvación, todavía no se manifiesta el poder. Ya en este proceso es cuando ya recibimos ese poder y también viene acompañado, como lo dije el miércoles que vine aquí en el culto, el don. Te da un don. Y eso yo creo que me van a confirmar las hermanas que han testificado santidad. ¿Les ha dado un don, hermanas? Viene acompañado con un don. Cuando tú experimentas la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Ahorita vamos a ver respaldos. Y entonces, también como tienes ya la llenura del Espíritu Santo, obviamente se manifiesta en mayor santidad, porque ese poder que te da el Señor, que te da Dios, porque es la promesa de Dios, dice Jesucristo, te da una mayor santidad. Te hace experimentar eso, lo que justamente en ese miércoles nuestro pastor Felipe predicó sobre las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 prudentes, las 5 insensatas. Las 5 prudentes dice que sus lámparas estaban llenas y tenían todavía en sus vasijas aceite. O sea, tenían lleno. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo es el que se experimenta en este proceso de andar en santidad. No estoy diciendo que en ese momento comienza la santidad. Ya estamos desde el momento de la salvación, alejándose, el que es salvo quiere alejarse del pecado porque ha tenido esa experiencia con nuestro Salvador, entonces ya va alejándose. Esta llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una mayor fuerza. Gracias a ese poder estamos ya más llenos. Uy, estás con poder, y eso es pues algo con mayor intensidad se vive la santificación, ¿no? Entonces, eso es lo que experimentamos en este proceso, en esta segunda obra de gracia, ¿ya? Mayor santidad. Y eso es una promesa de Dios, ¿ya? Ahorita vamos a ver los respaldos. Entonces, en esta gráfica es donde yo me he concentrado y ya en este camino de entender voy haciendo esos ajustes, ¿ya? Si es que algún hermano está de acuerdo o en contra, ya no se preocupen de decirme si quieren levantar la mano. Diapositiva, les decía pues que estaba yo en busca de buscar. La otra vez les había mostrado una copia de lo que decía nuestra doctrina disciplina, ¿no ve? Entonces, ahí habíamos experimentado que la regeneración, ¿no ve? Y la santidad estaban de forma inmediata que venían, ¿no ve? Y seguí buscando, hermanos, seguí buscando alguna documentación que me ayude a entender. Y conseguí un libro que no sabía que mi hermano Alberto es el que me dijo, hay un libro así, es este. Dice, Historia de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana Santidad Amigos, y que en su prólogo, en sus primeras hojas, vi pues que esto había sido un trabajo de un grupo de hermanos y me agradó leer aquí uno de los que habían contribuido a este trabajo que había sido nuestro hermano Mario Colque, ¿no? Mario Colque Mamani. Entonces él estaba ya trabajando en este trabajo, que es bien importante. No solo habla de la salvación y santidad, ¿no? Sino habla de la planificación, de su historia,
Me ha encantado, no lo he leído todo, pero me ha encantado ver algunas partes, ¿no? Se los aconsejo de que se compren este libro de nuestra librería de aquí. ¿Ya? Entonces, de ahí yo he podido extractar esto que vemos en pantalla. Si vemos en esta documentación y también en la doctrina disciplina, no habla de salvación. Si bien, si se fijan ahí, habla de la justificación y la santificación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay una frase que, bueno, no está, solamente yo quería ver que vean en la documentación, en los antecedentes de nuestra doctrina, se habla de una justificación y de una santidad, ¿ya? Como dice Romanos en el anterior gráfico, ¿no ve? En el anterior gráfico, ¿qué dice? Mira, Romanos 8:30, a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó. Ahí está el término de justificación. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿No ve? Entonces la doctrina se concentra en esos dos puntos, lo que es la justificación y la santificación. ¿Ya? En realidad, como les decía en el anterior gráfico, todo ese proceso de donde dice redención, todo es ese proceso de la salvación. Entonces, la santificación involucra, esta segunda obra de gracia involucra lo que es la salvación, está dentro de lo que es la salvación, pero se manifiesta con una mayor intensidad, con poder. ¿Ya? En la segunda hoja me quedé en esta parte donde está la flechita, dice, creemos en la conexión con la justificación y la regeneración. Dice, ¿ve? Hay una conexión. Y de ahí seguramente nuestro pastor Emilio Chino decía, todo ese grupito está junto ahí, cuando uno consigue la salvación. Y aquí lo está él corroborando con la justificación y la regeneración, están conectadas, dice que aquellos que han tenido esta experiencia saben que no es por sí mismos, o sea, no es por nosotros, por obra y gracia de nuestro Salvador, sino que estando reconciliados con Dios, mediante la muerte de su Hijo, estamos salvos por su vida. Se nos da un nuevo corazón, lo que les decía en Ezequiel, nos da un nuevo corazón y nuevos deseos. Todo nuestro cuerpo, alma, cuerpo y mente ya está en control del Espíritu Santo. Por eso es que uno tiene que estar seguro que hasta sus pensamientos, como aquí dice, están ya en control de Él. Mediante la fe en Jesucristo, nuestra voluntad se rodea de su santa voluntad. La gracia reina a través de la justicia en la venida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, yo esa partecita quería mostrarles de la conexión. Entonces, ese grupito que les he mostrado están conectados ahí. ¿Ya? Después de la santificación, dice, la santificación es experimentada en la aceptación de Cristo, en la fe viviente por medio de la justificación. ¿No ve? Ahí que está diciendo que la santidad es un resultado de la justificación. Lo que hace rato le estaba diciendo, uno comienza la santificación cuando ha recibido la justificación, cuando ha sido declarado justo. Desde ese momento uno ya quiere alejarse del pecado, quiere estar con su Señor, quiere mantener esa experiencia que ha tenido de recibir al Espíritu Santo. Le gusta ya, como su testimonio de nuestro hermano Germán, le gustaba leer ya. Entonces, ese apego al Señor es como resultado de la justificación. Eso es lo que dice nuestra documentación de la doctrina. Y más allá de un pecador perdonado a través de la fe en Cristo, el pecador es vestido con la medida de la justicia de Cristo y recibe el espíritu de la promesa. Amén. Entonces, esta parte yo quería también, de manera que, conforme a la palabra, porque conforme a la palabra hemos concluido que en la salvación comienza la santificación, ¿no? Ya, entonces a esta parte yo le titulé recibir al Espíritu Santo. Perdón, debía haber puesto la llenura del Espíritu Santo, que es en realidad lo que estoy explicando. Dice, la garantía de ser salvo es que recibes al Espíritu Santo. Eso es lo que estamos reiterando. Recibes uno al Espíritu Santo cuando uno es salvo. ¿Ya?
¿Qué es el requisito para tu salvación? Ya que Pablo nos enseña en Hechos 19:2, nos dice, les digo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, el momento cuando cree, cuando el momento en que uno ya es salvo, tiene que recibir el Espíritu Santo, eso es lo que le está diciendo. ¿Ya? Eso es lo que nos confirma que cuando somos salvos, recibimos al Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ya les dije eso, ¿no? Que ellos creían que con el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento, creían que ellos ya estaban listos. No, tenían que recibir al Espíritu Santo. En Efesios 1:3 también, ¿qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, otra vez dice, ¿no? Habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya creo que en esa parte estamos realmente convencidos que en la salvación recibimos el Espíritu Santo. En la experiencia de los apóstoles, ya eran limpios, dicen, ¿no? En los evangelios, no, el pastor Emilio eso me decía, no, dicen en los evangelios, ellos ya eran limpios, dicen. Ciertamente, sí, no encontré yo la frase exacta, pero ellos ya eran limpios. Pero hay un momento en que ellos, los apóstoles, reciben el Espíritu Santo. No era cuando estaban caminando con Jesucristo. Hay un momento que es el primer día cuando Él ha resucitado. ¿Ya? Eso está en Juan 20, 21 y 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué les había dicho paz a vosotros? Ellos, después de la muerte de Jesucristo, ellos estaban encerrados, así, estaban encerrados en puertas. ¿Por qué? Por el miedo, tenían miedo porque los judaizantes, los fariseos los estaban buscando. Pero el Señor, ¿qué nos ha dicho? Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿no ve? No tenían ellos, no tenían ellos el espíritu, por eso estaban atemorizados. Ellos estaban encerrados, si bien, digamos, algunos tal vez estaban creyendo, ¿no? Que lo que el Señor había dicho que iba a resucitar, y algunos lo dudaron, como Tomás, ¿no ve? Pero estaban experimentando ese miedo. Entonces, ¿qué les dice? Paz a vosotros, dice, dejen de tener miedo, en otras palabras. Les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, yo les doy, dice. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Este es el momento en el que los apóstoles son salvos, porque se completa, si bien han sido limpios de los pecados, se completa con el recibimiento del Espíritu Santo. Este es el momento en que ellos reciben al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el Señor con esto les había ya quitado ese temor, porque en el siguiente pasaje que vemos en Juan 21, 3, 4, que son ya días después que ellos ya habían recibido esa primera visita, ellos habían dejado ya de tener miedo. Y hay una ilustración que refleja eso, cuando ellos ya se estaban dedicando a lo que se dedicaban, a ser pescadores, ¿no? Les decían, Pedro, ya mira a pescar, ya también vamos contigo, así. Estaban haciendo ya su rutina, habían dejado de dejar de ocultarse, ya habían estado haciendo su vida ya natural, podríamos decir. Y eso se refleja en Juan 21, 3 al 4. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, les dice. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Ya ven? Entonces, esta ilustración yo quiero hacerles que se den cuenta que ellos ya no estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo. No habían recibido un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Ya? Específicamente de que ellos ya estaban fuera de ese temor. Por eso les dice el Señor, paz a vosotros. ¿Ya? Entonces, hasta ese momento ellos eran salvos, ¿no?
Entonces, esta segunda obra de gracia que habla la doctrina está fundamentado, porque si bien los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo o la salvación el primer día de la resurrección, hay una segunda promesa que el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, les ha dicho, porque va a venir el día en que van a recibir la promesa de Dios. ¿Ya? Eso lo vemos en Hechos 1, del 4 al 5, ¿qué dice? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿ve? Era la promesa de Dios, del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no de muchos días, no dentro de muchos días. Entonces, los apóstoles, habiendo haber recibido esta su salvación, el recibir el Espíritu Santo, le estaba diciendo: esperen, va a haber una otra obra de gracia, les estaba diciendo. ¿Ya? Les estaba diciendo: ay, no se acaba todo aquí, les estaba diciendo. Esperen, el día de Pentecostés es el día 50, o sea, a los 50 días ellos habían recibido la visitación del Pentecostés. ¿Ya? Entonces, eso es lo que había dicho él, esta obra de gracia en el día 50. ¿Ya? Dice Hechos 2, 1, 4, que ya sabemos cómo relata este momento. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablaran. Amén. Entonces, esta es, de acuerdo a lo que yo he estado eh, investigando, consultando con nuestros hermanos, esta es la segunda obra de gracia: que recibas la llenura del Espíritu Santo, reciban ese poder, porque en ese momento que has recibido el don de lenguas, ¿no ven? El don de lenguas como repartidas. Y en la salvación, cuando el Señor les da el Espíritu Santo, dice que sopló, ¿no? Y estaba en un texto, dice pues que Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu es el ruach, ¿lo ve? En griego. Y después dice el soplo. Entonces ese es el soplo. Y lo mismo vemos aquí, un viento recio, dice, ¿no? Viene como un viento eso. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda obra de gracia que la palabra del Señor aquí textualmente lo está diciendo. No está diciendo aquí que la santificación comienza aquí. Está diciendo que ese día vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo, el poder, el recibimiento de un don. Eso está diciendo. Entonces, yo vi que esto es ciertamente apoyado en la palabra, es así. Entonces, por eso que esta etapa es casi, no sé si es complementaria, pero está dentro de lo que es el proceso de la salvación. Porque cuando comienza tu salvación, comienza tu etapa ya de santificación, de alejarte más del pecado. Pero en este momento, en esta etapa que es la segunda obra de gracia, tú experimentas ese poder, esa llenura del Espíritu Santo. Ese evento que tenían las 5 vírgenes, ¿no? Prudentes, que tenían llenos sus vasijas, llenos de aceite. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos experimentar en esta segunda obra de gracia. No es nomás, considero yo, que pueda solamente uno quedarse con lo que es la salvación. Ciertamente, como dice nuestro hermano Benjamín,
esto parece ser que aquí, digamos, es un todo, ¿no? Ciertamente, como yo le dije, que se concentra ahí, porque ahí es donde recibes el Espíritu Santo y la ayuda de Él. Y estás en proceso ya de la santificación, pero experimentas un mayor poder cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo, que también así lo conocen, ¿no? Entonces, es esta la segunda obra de gracia, que yo en algún comentario con algunos hermanos compartía, tal vez no debiéramos llamarle santidad, ¿no? Porque confunde, ¿no? Porque parece que dijera que antes no tienes la santidad, que ahora sí lo tiene. No, pareciera que dijera. Yo más bien le llamaría la llenura del Espíritu Santo o poder, recibimiento de poder, que yo más me identifico con esto, pero que sí te va a llevar a una mayor santificación, sí, de efecto, porque tú al recibir poder recibes una mayor consagración, crees más. Ustedes, la palabra mismo, no necesito decirles esto para que estén investigando, la misma palabra nos dice que cuando ellos han recibido la llenura del Espíritu Santo, poder y los dones, que han hecho por los apóstoles, acá se han vuelto a su vida rutinaria de ir a pescar, así. No, ellos ya han empezado a ir, unos a Antioquía, otros ya han empezado a disparar ya a todo lado. ¿Y a qué extremo ha llegado esta la llenura del Espíritu Santo? Al extremo, y tal vez por varios pasajes, pero me viene a la mente cuando dice de Pedro que hasta su sombra les curaba de las enfermedades. Seguramente no podían acercarse a él, que ore, que imponga en manos, hasta les había dado el don de imposición de manos, porque ciertamente hacían eso los apóstoles en los primeros días, meses. Imponías manos y sus pecados le eran perdonados y recibían el Espíritu Santo por solo imponer. Algunos como a Pedro, hasta su sombra los curaba. Amén. Entonces, se dan cuenta que ya hay una diferencia entre lo que era la salvación y lo que es esta segunda obra de gracia, que es de mayor intensidad de poder, de santificación. Entonces, hay evidentemente una diferencia, no es lo mismo. Y ahora uno dirá, me salvo y listo, con eso me contento, y ya es porque a mí me está haciendo que rija, voy a ir a los cielos. Eso, sabes que, hermanos, a mi criterio es ser un poco mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque me hace recuerdo cuando yo estaba en el colegio y antes a nosotros nos puntuaban, pues en mi generación en el colegio sobre 7 nos calificaban. Entonces me vino a recuerdo, la salvación es como apuntar al 3.5, al 3.6, con tal que apruebe y listo. No, el Señor no nos quiere así mediocres, nos quiere que estemos llenos, que vayamos al 7, a que tengamos una nota de 7. Pero ¿cómo vas a llegar a esa nota de 7? ¿Así solamente con ser salvos? Si lo que te está ofreciendo, si lo que le han ofrecido a los apóstoles el día de Pentecostés era poder, es gracias a este poder que vas a llegar a ese nivel. Así solo con la salvación. Ciertamente tú has justificado, tienes razón, han sido justificados, has dicho declarados justos, pero llegar a la plenitud, a parecerse como el Señor Jesucristo, no vas a ir así suelto. Uno tiene que ser revestidos de poder para que podamos llegar a Él. Es por eso, yo me he dado cuenta de eso. Y ciertamente cuando esa noche que el pastor aquí en la iglesia de los Andes predicaba, es que yo no me había dado cuenta. Pese que lo había dado como testimonio, les decía que ya antes yo había leído una frase y cuando yo, después de mi consagración, leía, me emocionaba. O sea, en la soledad de mi habitación, gritaba así, qué bueno. Entonces, esa expresión de emoción me nacía cuando yo leía algún versículo que no lo leía literalmente así como antes lo leía, sino lo leía de otra forma. Y eso también lo conté como una experiencia del pastor Salcedo, ¿no? Cuando lo había entrevistado al señor Carlos Mesa, él había dicho, yo había leído 4 veces la Biblia, ¿y por qué no creo como ustedes creen?
es por el poder del Espíritu Santo, ¿ves? Uno tiene que tener ese poder del Espíritu Santo para que pueda uno entender la palabra, ¿ya? Entonces, yo, yo particularmente para mí, el Señor me había dado ese don de discernimiento, que cuando leía la palabra ya no me era tan así como de pasaje, porque aquel que lee la palabra, lo lee, y lo lee así, ya, listo, ya, y solamente les decía, con la mente racional eso no entra abajo. Cuando uno tiene el poder ya, este poder del discernimiento, más fácil entra, creo, la palabra al corazón, te hace entender ya, te hace comprender, porque ciertamente a veces comenzamos con el entendimiento, pero otra cosa es cuando uno comprende, ¿ya? Entonces, hermanos, esta obra de gracia está escrita. Esto nos ayuda a ser efectivos, dice, para el tribunal de Cristo. En algún momento también ya habíamos comentado, ¿no? Que en el tribunal de Cristo, ¿qué va a haber? Ya no es para condenación. Si tú ya has sido salvado, ya has sido declarado justo, este tribunal que viene después del arrebatamiento ya no es para condenación, es para un juicio de tus obras. Tus obras van a ser probadas allí, y en un lugar dice, va a ser sometida a fuego. Entonces, ¿cómo queremos presentarnos al tribunal de Cristo si no vamos a tener este poder para poder trabajar para el Señor? ¿Cómo vas a ir a compartir una palabra del Señor, sea una persona, un pariente, a un amigo, a un grupo de personas, si no tienes el poder del Espíritu Santo, esta llenura? Él te va a dar el poder, te dará tal vez el poder de sanación, te dará el poder de discernimiento, de liberación, tantos poderes que habla el Señor, dones, me refiero. Entonces, uno tiene que buscar esto como una complementación de la salvación, que es básicamente nuestro camino a la santificación, nuestro camino a la perfección. Sin que te des cuenta, tal vez, alguna persona que no está creyendo esto como una segunda obra de gracia, sin que se den cuenta, van a recibir. Porque si están anhelando conocer de la palabra, están en oración, están creyendo, van a recibir sin que se den cuenta. Como la experiencia de Cornelio. A veces las dos obras de gracia se pueden presentar juntos, como la experiencia de Cornelio, o como la experiencia de nuestro pastor Rudy, ¿se acuerdan? Que decía, yo recibí las dos obras de gracia juntos, dice. Entonces, esa es una experiencia que también se ha vivido, ¿no? Entonces tenemos que anhelar esa segunda obra de gracia. No necesariamente entendiéndolo como la santificación, porque ciertamente ya estás en el proceso, sino como una llenura del Espíritu Santo o como poder. Necesitamos eso, porque con esas obras de gracias vamos a ser, como dice el pastor en su prédica, eficaces. Vamos a poder convencer a alguien, vamos a poder convencerlo. Amén. Que están entendiendo, hermanas, acerca de esa enseñanza. No es una enseñanza, no es una prédica, ¿no? Entonces yo quisiera que participemos, ¿no? Si estamos de acuerdo, porque el fin es que todos tengamos una solidez, que todos estemos de acuerdo uniformemente, ¿no? Que ninguno pensemos de otra cosa, porque la palabra de Dios es uno, no podamos interpretar dos o tres, ¿no? Entonces, hermanas, estamos hablando de la santificación, ¿no? Entonces, no sé si está aquí, si hay alguna pregunta, alguna consulta. No, es lo que nos está interpretando nuestro hermano Luis. Yo quisiera resaltarle como las horas, hermanos, ya tenemos apenas como 10 minutos, ¿no? Pero como decía, no va a ser esta tarde nomás esta enseñanza. El próximo domingo vamos a continuar, si el Señor lo viene. Yo quisiera, hermanos, intentamos, ¿no? Sí o sí, tenemos que tener estas dos obras del Señor. Y eso nadie puede dudar en esta tarde. Uno es la salvación, ¿no? Ya, tampoco, mire, hermanos, esta obra podamos desvalorizar porque está bien, Dios nos ha perdonado. Es el primer paso que todos hemos hecho.
Segundo paso, lo que nos toca es la santificación. Es lo que también dice nuestra doctrina. Entonces, la palabra no cambia, hermanos, las cosas, sino tenemos que nosotros llegar. ¿Qué sería entonces la santificación? Es el que sigue, no que continúa a la salvación o la regeneración. Ahí se está complementando, ¿no? Lo que faltaba completar es como está ya llenando, es como en una tinaje, en una bodega, hermanos, la mitad de agua tenemos bueno, en una jarra, hasta la mitad de la agua, pero falta completar, falta llenar. Entonces está llenando hasta el último. La jarra, yo entiendo de esa manera la santificación, pero en esta tarde es amplio. Yo quisiera, hermanos, es importante. ¿Alguien duda, hermanos? Solamente nosotros con salvación vamos a entrar a la vida eterna. ¿Alguien tiene ese concepto? Ninguno, ¿no es cierto? Nadie. Sino todos estamos en esperanza en esa lucha de obtener estas dos obras del Señor. Es de Dios, no es del pastor, no es de nadie. Es la obra de Dios que continúa a la salvación. Miren, Dios Jesucristo mismo en aquellos días enseñó a los apóstoles. Yo quisiera compartir esta tarde en el libro de San Marcos, y también les he predicado a ustedes, porque esos versículos tienen una enseñanza. A ver, no sé si pueden buscarse Evangelio Marcos, capítulo 8. Les he predicado esto. Y yo quisiera que esta tarde todos podamos interpretar, no solamente yo, no solamente Luis, sino todos podamos, a ver, yo quisiera que todos podamos interpretar qué lección, qué enseñanza nos está enseñando en el Evangelio Marcos, capítulo 8, versículo 22. Acá está enseñando a los apóstoles. Dice, ¿ya lo he encontrado? Marcos, capítulo 8, versículo 22. Es una enseñanza, claro, no dice directamente es salvación, no dice directamente que es santidad, pero es una lección que está enseñando por qué. Es algo nosotros podemos preguntar. Dice acá, ¿ya lo he encontrado? Y el 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, ¿no? Están rogando a Jesucristo que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. ¿Quién está poniendo las manos encima? Jesucristo está poniendo encima las manos al ciego, ¿no es cierto? Encima. Él le preguntó, ¿se veía algo? Jesucristo al ciego, hermanos, le pone las manos encima, ¿no es cierto? Como la nuca, la cabeza. No sé si será cuántos minutos, segundos. Después de bajar sus manos, ¿qué le dice al ciego? Jesucristo le pregunta, no los apóstoles. Jesucristo le dice, ¿qué le dice? Él le preguntó, ¿se veía algo? El ciego tiene que responder. ¿Y qué le responde el ciego? Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Cómo entiendes hasta ahí? ¿Cómo entiendes? Yo quiero que ve estas veces leen. ¿No? 25. Sigue diciendo, ¿no? Como no ve, sigue Jesús. Quizás hasta ahí podamos preguntarnos, ¿por qué Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, y en una sola tocada, no le dio vista al ciego? Quizás puede haber preguntas, ¿no es cierto? Si es hijo de Dios, ¿por qué no en una tocada al ciego no le ha abierto todo así perfectamente al ciego? ¿No? Entonces, no era así. Versículo 25 dice, luego le puso otra vez. Esa ya será la segunda tocada, ¿no es cierto? Otra vez. Las manos sobre los ojos. Él le puso y mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Hasta aquí qué nos enseña? Mira, esos versículos. No dice acá, cuidado que me diga, no, pero pastor, no dice acá de salvación, no dice de santificación, no habla de eso. Estás equivocado, pastor. Pero acá está ilustrando, está hablando. ¿Qué significa, hermanos, la primera tocada? La segunda tocada.
No, preguntas podamos hacer esa tarde, pero pastor, yo interpreto de esta manera esos versículos. Otro hermano puede decir, no, yo, pastor, que estás equivocado, acá estás desviando, porque no dice de salvación, no habla de santificación, estás mal. Pero estamos hablando, Jesucristo está hablando a los apóstoles. Por eso hace rato yo mismo preguntaba, ¿por qué siendo de hijo de Dios, Jesús, y no una sola tocada, no le hizo así perfectamente abierto sus ojos al cielo? ¿Por qué? Porque es una enseñanza. Primera tocada. Yo entiendo, hermanos, no, según mi concepto, según mi interpretación, discúlpenme, no yo sé que así dice, habla de salvación, habla de santidad. Yo estoy interpretando, esos versículos dicen, yo interpretaría la primera tocada, lo que ha hecho al ciego, esa es la salvación. Yo ya interpreto de esa manera, entiendo de esa manera. Entonces, una persona salvo, que ha perdonado sus pecados, es como este ciego, no ve todavía claro. Cuando le preguntó a Jesucristo al ciego, ¿qué le responde el ciego? Ah, sí, ya ha abierto sus ojos. No está ciego, ya ha abierto. Pero a los hombres, ¿cómo ve? Como árboles. No dice perfectamente es persona, pero sí, como árboles veo haciendo así movimientos, le ve, ¿no? Ya está viendo. Pero hasta aquí nos deja entender que no está claro. Su ojo no está claro todavía. ¿Qué faltaría? Algo más que tiene que ver perfectamente, ¿no es cierto? Y entonces le pregunta, le responde, no, sí, veo a los hombres, pero como árboles. Andar así, veo, no está claro. Por eso cuando una persona es salvo, así está en esa condición, ¿no? No está claro, todavía puede tropezar, puede caer, porque no ve todavía, su ojo no está abierto todavía. Le falta. Y entonces, al salvación, al decir esta palabra, no estamos diciendo a Jesús la primera obra que está mal, porque no, vale. Dios lo que ha hecho está muy bien, está perfecto. Pero en la segunda, hermanos, está complementando la segunda tocada. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Lo mismo lo que ha hecho primero, y bonito le hacen, y le hizo mirarse. Nuevamente le pregunta. Ahora, en la segunda tocada dice al ciego, ahora, ¿cómo es ciego? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Y cómo le responde el ciego? Y fue restablecido, ya aquí total, ya ha abierto sus ojos de forma total y vio ya perfectamente y vio de lejos, miren, a lejos ya ve su ojo, miraron Vio de lejos y claramente a todos. Aquí entonces, hermanos, los ojos del ciego abrió 100% claramente, hermanos, a lejos es posible, veía perfectamente. Entonces, ¿qué significa? Esa es la segunda tocada. Exacto, también por espiritual. Entonces, la segunda tocada, ¿qué sería? La santificación, y también llamado como bautismo del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu. Entonces, eso es lo que estaba enseñando, hermanos, a los apóstoles. No dice claramente de santificación, salvación. Está ilustrando, entonces, esa es, hermanos, nuestra preparación para conocer a Cristo, para que un día seamos partícipes en el rapto para entrar a la vida eterna. Cada uno, entonces, tenemos que experimentar esas dos tocadas del Señor, no es del apóstol. Primera tocada, el Señor nos ha tocado, nos ha perdonado de nuestros pecados. Cuando nos ha tocado, es con su segunda tocada, nos ha santificado nuestras vidas, ya claramente ya nos ha puesto, hermanos, para no equivocarnos. Ya las cosas ya interpretamos, ya. ¿Por qué? Porque ya está aquí el Espíritu Santo del Señor. Entonces, es lo que yo puedo en esta tarde aplicar, argumentar sobre esta enseñanza. No sé si están de acuerdo. Si alguien esta tarde dice, no estoy de acuerdo, no, ese va a otro lado. Entonces, a ese va. Y un domingo por la tarde, o miércoles, estamos hablando los 10 vírgenes, igual a ese apunta, hermanos, esa enseñanza. Aunque no dice en la Biblia, pero en las interpretaciones va. ¿Por qué solamente 5 han participado a la boda? ¿Y por qué 5 se han quedado? Porque las 5, hermanos, tenían antorchas, las lámparas, estaban cargadas de los 10. Las 5 eran santificadas, ya podamos aplicar, ya aplicación, no estoy diciendo que así dice.
estamos aplicando las 5 vírgenes prudentes, eran santificadas, podemos decir, y las 5 insensatas que no, pues, dice solamente sean salvas. ¿Han entrado o no han entrado a la boda? No han entrado. Entonces nosotros, siendo solamente con la primera tocada, con la salvación, así como los 5 insensatas, no vamos a poder ser partícipes en la boda espiritualmente. A ese nos apunta el Señor, mire cómo nos hace interpretar, nos enseña, estaba enseñando a los apóstoles. Nada más quiero argumentar en esta enseñanza. Disculpen ese algo, hermanos, yo como humano puedo equivocar, pero yo podía interpretar de esa manera acerca de esas 2 tocadas del Señor. Primera tocada, segunda tocada. Y las 10 vírgenes también yo puedo interpretar ilustrando que los 5 representan a la santidad, las 5 representan a la salvación. Entonces ahí ya nosotros podamos aplicarnos. Nada más, hermanos. Amén, hermano. Esos respaldos que nos ayudan a comprender. Hermanita María, ¿quiere preguntar? ¿Hay un micrófono? Sí, puede venir aquí. Podemos ver un ratito, minutos, sí. Hemos habilitado. Disculpar, no tenemos el micrófono ni nada. Buenas tardes, hermanos. Acerca de lo que están hablando, mi pregunta es lo siguiente. Bueno, tengo esta pregunta, ¿no? Lo primero que ha pasado con el ciego es que ha visto a los hombres como ángeles. Puede decir que ha recibido la salvación, ¿no es cierto? Y la segunda sería que ha visto claramente. ¿No sería eso que el salvo ha ido conociendo al Salvador mediante la lectura de la Biblia, la oración, mediante el congregarnos a la iglesia? No sé, eso estuve ahorita compartiendo con mi hermana Sofía. Eso lo entiendo, lo entendemos hasta el momento, ¿no? Eso quería contar. Sí, ¿Cómo entiendo? amén, hermanos. Esto de la primera tocada que decíamos, ¿no? Que, bueno, como dice el pastor, puede interpretarse, puede tener una interpretación esto de la salvación y santidad, pero que tampoco, digamos, nos haga también hacer comprender que como dice nuestra hermana María, que por el hecho de ir a congregarse, digamos, uno ya pudiera ya estar viendo algo. Sí, a mi entender, pues, de un acercarse al Señor, pero tenemos que recibir esa experiencia de la salvación. Eso es crucial. El asistir es en realidad un proceso, porque uno va, dice, a la iglesia va alimentándose de fe, no dejando de congregarse, dice incluso, no textual, dice. Entonces, vamos camino a eso, pero la salvación consiste en una experiencia imborrable, tan, como le diría, fuera de lo común, que uno necesita experimentar esa liberación de los pecados. Hermanita. Yo también quisiera complementar, mi vida ha sido como la palabra de Dios, porque el pastor, ¿no? Dijo que primeramente veía solamente árboles, después lo vio mejor. Cuando me salvé el 21 de septiembre, 7 de la noche, yo veía hacia oscuramente. Incluso pequeño, bailé Cuyaguana, porque no conocía tan bien. Sí, era salva, era alegre, feliz. Oye, salté de alegría, pero ¿de qué? No veía bien. Bailé esa Cuyaguana un 11 de septiembre. Y esa noche, bailando, esa noche fue tremendo para mí. Me llevaron a la discoteca San Pedro, por esperando, y yo no conocía. Pero ahí yo me encontré llorando tremendamente. Lloré tanto que
Se asustaron al verme. ¿Por qué lloras tanto? Es que yo ya había conocido a Dios. Había encontrado esa salvación tan hermosa. ¿Y qué pasó? Al día siguiente amanecí y ese día justamente esos dos gemelos se han caído. Yo despertando me ha asustado tanto que dije, fin del mundo. Yo me quedé así. No. Y me levanto y veo la noticia que había sido solamente dos gemelos. Y me encontré, estaba así de borracha, ¿no? Desde ese día empecé a buscar a Dios, pero seriamente lo busqué, seriamente. Me congregué a la iglesia muy arrepentida, busqué, te digo, no dormía. Leía la Biblia hasta 3 de la mañana. Me levantaba a trabajar, trabajaba normal. Me levantaba a las 7 de la mañana, oraba, así. Encontré esa santidad, ese bautismo del Espíritu Santo en 3 meses. Y tanto me arrepentí, pero de corazón. Ese día que encontré, estaba en la iglesia y crecía. Estaba ahí arriba. Yo dije, Señor, pequé contra ti. Pero así de todo mi corazón, arrepentido. Y sentí ahí en esa esquinita que me echó aceite vivo el Señor desde mi cabeza hasta mis pies. Y se abrió mi pensamiento, sonó mi cerebro y respiré así, wow, así dije, wow. Y sabes, salí de ese lugar danzando, dando vueltas y vueltas del prado y llegar a mi casa. El primero que he encontrado, no me he subido a un taxi, en ese lugar he predicado al chaval, ¿por qué usted está ciego? Cristo vive. Yo ya no era yo. Llegué a mi casa, estaba mi cuñado Hugo, le dije, Cristo vive. Solamente al escucharme, sí creo que tú estás hablando en serio. Como Pedro ya tenía ese poder porque me había bautizado el Espíritu Santo. Amén. Entonces ese día yo, desde ese día hasta ahora, no puedo pensar otras cosas, no puedo irme a otros lados, porque el Santo Espíritu vive en mí. Entonces ese es mi testimonio en mi vida, cómo el Señor ha obrado. En el primero era ciega, realmente no conocía también, pequé, caí, pero el Señor no me soltó, porque Él ya me había salvado. Ya me había arrancado de donde estaba pecando, me ha arrancado con su mano poderosa y me ha llevado a que yo realmente sea hija de Él. Por eso yo no me puedo glorificar, decir, busqué a Dios. Él me arrancó, Él me llevó, Él me salvó, Él me santificó, Él me dio ese poder de Dios en verdad. Desde ese día yo empecé a leer la palabra de Dios y a entender. Cada cosa que leía decía, wow, ese era mi impresión. Y leía, no solamente leía un rato, yo leía desde, no me importaba cansancio, nada tenía. 3 de la mañana seguía leyendo y veía cosas. El Señor me mostraba pues maravillas. Y incluso una vez caí al suelo y quise levantar polvo. Y yo dije, ¿por qué me caigo? Así, ¿no? Pero estaba feliz, gozosa, porque había encontrado ese poder. Y nadie me podía hacer callar, nadie. Y un día me fui a Obrajes sin dormir. Vendiendo, me levanté, agarré folletos con mis hermanos aquí frente a mí. Fue Jair, mi hermano Carlitos. Vamos a predicar. No me metí a eso. Voy a ir. Y vendiendo me levanté, me enseñamos a llegar. Ya bueno, yo me estaba cansada. 5,000 folletos nos hemos agarrado y hemos tratado a Obrajes. Al medio de ellos, yo era tan feliz repartiendo los folletos, contenta, dichosa. En verdad, eso es lo que me sostiene hasta ahora. Busquemos en verdad esa santificación, ese bautismo del Espíritu Santo. Ese es el poder, en verdad.
Dios bendiga esta palabra. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Este testimonio me hace recuerdo en una conversación que tuve con nuestro hermano Pastor Saturnino, ¿no? Que ya partió la presencia del Señor. La última vez que nos visitó se sentó aquí en una mesita y ahí con mi esposa le estábamos preguntando, ¿y qué es la santificación? Porque obviamente hasta ese momento no habíamos entendido. Y ¿se acuerdan cuando les dije el concepto de lo que era la santificación? Es un proceso en el que van los dos. Uno es el creyente y otro es el Espíritu Santo. ¿Ya? Son los dos que interactúan. Si el creyente es obediente al Espíritu Santo, uy, va creciendo, pues va creciendo. Pero a veces pasa lo que a nuestra hermana Amy le pasó, ¿no? Que a veces por alguna situación, testimonio de nuestra hermana Feli, la mamá del hermano Rudy también, a todos nos pasa. Entonces a veces que contestamos y nos alejamos. Pero eso es lo que decía el pastor Saturnino. La santificación o la segunda gracia es una entera consagración, medio. ¿Por qué? Porque uno toma la decisión de decir, no, yo me entrego al Señor esta vez, así como nuestra hermana Emi, me entrego al Señor, Señor, ayúdame. En otras palabras, está diciendo, lléname de tu Espíritu Santo, le está diciendo. Y el Señor le da esa obra de gracia, le da poder, porque ahí está bien claro su testimonio. No le ha dado miedo de expresarlo. El Señor, ¿cuántos testimonios aquí hemos escuchado? Es una cosa, una energía, es como si nos hubieran cargado de batería y deseamos expresar, el Señor me ha santificado. Ese es el poder, hermanos. Esa es esa segunda obra de gracia que nos hace llenos del Espíritu Santo. Esta segunda obra que hablamos aquí en nuestra iglesia no se habla mucho y es necesario porque necesita ser revestido del poder del Espíritu Santo. Lo que hemos escuchado en anterioridades son testimonios de la salvación, pero también quisiera yo saber, las hermanas que siempre nos retroalimentan con este estudio, ¿qué experimentaron cuando recibieron la santidad? ¿Realmente experimentaron mayor poder? ¿Realmente recibieron un don? ¿Fue algo diferente de lo que fue la salvación? El testimonio a veces nos saca de dudas. Hermano Benjamín, perdón. Es para terminar, se me estaba yendo, hermanas, hermanos. Hermanos, escuchen esto. En el mundo somos 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Es toda la humanidad del mundo. Miren esto, no sé si estamos en una doctrina errónea. Miren esto. En el planeta hay más de 8.000 millones de personas. ¿Imaginan? 1.000 millones. Y según una información que me ha pasado Joel viviendo en el internet, ¿cuántos creen en una segunda obra? ¿Cuántos? Sí, más o menos fue, ¿no? ¿Me has dicho? Estamos hablando de más o menos quiénes van por este rumbo de las dos obras de gracia. 370,000 personas. Miren, de los 8 millones de personas, 370,000 más o menos son los que creen en esta, así como nosotros creemos. Y yo viendo haciendo una regla de 3, de cuánto de la humanidad piensa así como nosotros, hermanos, no somos ni el 0,004%. O sea, todos los demás hermanos están equivocados junto a yo. Solamente 370,000 están siguiendo de esta manera, como seguimos nosotros. Y los demás millones y millones de personas, claro, obviamente no son convertidos. Por ejemplo, solo en los pentecostales había una cifra que recién sacamos, que son alrededor de 750 millones de personas evangélicos, pentecostales. Ellos creen de su forma, ¿no? Pero nosotros ni siquiera llegamos, hermanos, ni a 500,000. O sea, es para pensar si estamos en lo correcto. O sea, yo me pongo a pensar y digo, estamos equivocados, estamos correctos nosotros, porque
De los 8.000 millones de personas, apenas 370.000 creen así, de esta forma como nosotros creemos. ¿Estamos bien? Pues vamos a pensar, no lo vas a hacer mal. Amén. Ya, por favor. Amén. Está bien. Sí, puede tomarse como un 100% los otros billones que hay, pero no todos son los llamados. ¿Qué es lo que decía cuando en Romanos 8:30? A los que predestinó, también llamó. No es que a todos los ha predestinado. Hay algunos que ha predestinado, pero el deseo del Señor es que no ninguno se pierda. O sea, de todos los que, incluso yo les lanzo una pregunta que también va como un segundo estudio. Alguna vez lo comenté, pero no quería lanzarlo, pero los lanzo ya que hay el deseo de investigar. ¿En qué momento Dios escribe tu nombre en el libro de la vida? No me contesten, van a investigar. Vamos también a entrar en ese momento. Pero de los 8 billones, no, pues difícil. Tendríamos que agarrar un 100% de los cristianos, digamos. Y no dice la palabra que muchos serán los llamados y poco escogidos. ¿A quién se estaban refiriendo? Seguramente pues, a los que están buscando acercarse más a la verdad, a los que están buscando más apegarse a la santificación, que es lo que es la voluntad del Señor, que seamos santificados, ¿no ven? No nos vamos a ir como la corriente está yendo para aquel lado, vayámonos para aquel lado, ¿no ven? Escudriñemos la palabra, como dice nuestro hermano Benjamín, sigamos estudiando, veamos si esta segunda, porque está claramente en la Biblia, no es que en mi interpretación, hay unas dos obras, dos eventos, para que no me malentiendan, dos eventos. Un momento en que recibes el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, y otra es el recibimiento del poder, lo que les ha dicho Jesús, les ha dicho, ni siquiera un apóstol, esperen ese día, la promesa del Padre, que era otro regalo. No estoy diciendo que esta segunda obra es básicamente la santificación. Comienza desde el momento que has sido justificado, como dice nuestro hermano Benjamín. Desde ese momento ya experimentas la santificación. Pero si experimentamos una mayor llenura cuando la promesa del Padre viene a nosotros, cuando recibimos esa llenura del Espíritu Santo, cuando nos reviste de poder. ¿Ya? Entonces, hermanos, para no alargarlo más, Dios bendiga esta exposición y que nos invite a poder investigar más. Y les invito a que también algunos puedan investigar y quieren salir aquí también, compartan. Tal vez no a mí ni al pastor o a alguien de los que comúnmente hemos salido, el Señor le va a revelar, tal vez a algún hermano va a poder revelarles con mayor claridad esto que estamos siguiendo. ¿Ya? Terminemos entonces con una oración, el pastor nos va a despedir. Bien, hermanos, en esta tarde agradecemos la presentación de nuestro hermano Luis. Estamos principiando, ¿no? Tenemos muchos domingos todavía para poder empezar. Tenemos dos tareas. ¿Se han notado? Tenemos que esta semana averiguar llenura del Espíritu Santo, un tema, y otro, bautismo del Espíritu Santo. Entonces, son distintos. Entonces, el próximo domingo, hermanos, vamos a estar participando por la tarde. Está claro, ¿no? Y el orden del Espíritu Santo es otro. Y bautismo del Espíritu Santo es otro. Entonces hay un trabajo, hermano Luis nos ha dado otro trabajo. ¿En qué momento nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿En el momento de salvación o en el momento de la santificación? Entonces, también es algo porque para eso estamos estudiando. No es para, hermanos, contradecirnos contra nadie, sino yo y ustedes queremos salir de dudas, ¿no es cierto? Quizás tenemos hasta acá, por eso hace rato decía que todos podamos pensar uniformemente, todos, porque la palabra es uno. Entonces, lleguemos a esa humildad, que el Señor nos bendiga, sigamos escudriñando la palabra. Entonces, y yo quisiera, hermanos, para el próximo domingo, para el siguiente, qué mejor con los testimonios, ¿no? De santificación, cuando el Señor te ha bendecido la santificación, ¿qué experiencia usted ha recibido? Porque la primera experiencia hemos visto cuando nos ha perdonado nuestros pecados. En la segunda tocada, ¿cómo el Señor, qué experiencia hemos recibido? ¿Cómo usted, cuando Dios te ha santificado, qué has sentido? ¿No? Es decir, quisiéramos en vivo
escuchar los testimonios, no a todos, sino a ver, dar a unos cuantos hermanos, escuchar también, porque a través de podamos también edificarnos. Entonces, ese es el objetivo, el propósito de esta enseñanza, hermanos. Sobre todo, oremos. Hermano Fernando, los que tienen don de oración, oremos, que realmente Dios, quienes vamos a estar acá hablando la palabra, de verdad el Señor que nos utilice un verdadero instrumento. Por favor de Dios, que podamos claramente enseñar al pueblo. Ese es el objetivo, que todos salgamos sin dudas, que todos nos preparemos, porque todos queremos participar, hermanos. Entonces, en esta tarde, como las horas han llegado, no queremos quitarles. Yo sé que tenemos horas planificadas, entonces vamos a terminar. ¿Sabes, hermanos? ¿Están conformes o alguien está triste en esta tarde? No pueden estar tristes, tampoco preocupados. Vamos a estar aclarando las cosas. El Señor nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar esa luz para poder aclarar las cosas que aún no estamos clarificando. El Señor que nos ayude. ¿Nos podremos enviar más hermanos? Hermano Joel, hermano Benjamín, otros hermanos, traigan, qué bueno que están participando, hermano Luis, también el Señor les haya utilizando a las hermanas igual. Entonces así un día estaremos muy felices y contentos delante del Señor. Oremos, hermanos, en esta tarde. Amado Padre Santo, en esta tarde agradecemos grandemente por la palabra que hemos recibido a través de tu Hijo Luis. Amado Dios, que sean algo como humanos no podamos interpretar correctamente, pero Señor, ayúdanos. En aquellos tiempos, Jesús, tú estabas con los apóstoles, enseñando. Los apóstoles eran igual que nosotros, humanos, pero Señor, mayormente has utilizado parábolas. A través de parábolas, Señor, has hecho entender a los apóstoles. A veces es muy difícil, Señor, entender. Ayúdanos a entender de estas obras que nos bendices, la salvación y la santificación. Bendito Dios, necesitamos tu presencia, tu ayuda, porque tú eres el dueño de la palabra. Tú eres nuestro maestro que nos puedes enseñar. Bendito Dios, este favor pedimos esta semana, que puedas utilizar a mis hermanas y a mis hermanos. El próximo domingo, si tú no vienes, Señor, estaremos en este lugar continuando acerca de ese tema de la santificación. Bendito Dios, gracias por todo. Ahora tengo el retorno a mis hermanos. Guarde y cuide. Que cada uno podamos llegar sin novedad a nuestros hogares, donde nos bendices, amado Padre. Gracias por todo. Así terminamos muy agradecido en tu precioso santo nombre de tu amado Jesucristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Que Dios les bendiga.